Muy buenas tardes. A nombre de Estudio Muñiz, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar organizado para nuestras sedes en las ciudades de Juliaca, Puno, Hilo y Moquegua. Quien les habla es Marco Antonio Segarra Díaz, socio director del Estudio Muñiz en Arequipa. Nosotros somos una firma de abogados, una de las más importantes a nivel nacional, con más de 40 años de presencia en el mercado legal. En la ciudad de Arequipa ya llevamos casi 20 años y en las ciudades de Juliaca y Puno también contamos con sedes propias desde el año pasado y Hilo y Moquegua desde hace 2 años. El Estudio Muñiz es una organización que reúne a más de 330 abogados a nivel nacional. Es el único estudio a nivel nacional que tiene más de 12 sedes propias fuera de la ciudad de Lima, contando con 17 áreas de especialización. Vamos a conversar un poco con ustedes respecto de esta nueva ampliación del estado de emergencia. Va hasta el día 7 de septiembre, pero obviamente que ese estado de emergencia trae ciertas implicancias. Implicancias desde un punto de vista, por ejemplo, del derecho administrativo, del derecho concursal, del derecho laboral, y obviamente de otras ramas del derecho como laboral, tributario, penal. Sin embargo, hemos decidido tocar 3 áreas de especialización, básicamente el derecho administrativo, el derecho concursal y el derecho laboral. Para ello, en la primera parte de esta exposición nos va a acompañar el doctor Eduardo Hurtado, quien es socio senior del Estudio Muñiz y hoy también jefe del área de Derecho Administrativo, Municipal y Regulatorio. Entonces, sin mayor preámbulo, les doy el pase al doctor Eduardo Hurtado. Muchas gracias, bueno, a todas las personas que nos están escuchando. Y claro, como dijo Marco, nosotros les vamos a dar ahora unos alcances respecto a los temas administrativos, ¿no? Con esta segunda fase, con el inicio de la segunda fase, nosotros podemos advertir que determinados sectores de la economía ya están funcionando. Sin embargo, debemos saber que el Estado está permitiendo a nivel administrativo municipal que uno pueda, ¿no? Aparte del negocio que uno tiene, que pueda realizar actividades complementarias, ¿no? Una de estas actividades complementarias es lo que se denomina poder hacer actividades simultáneas o adicionales a la actividad que yo estoy realizando, y también se está previendo que uno pueda realizar el cambio de giro, o sea, un cambio de giro comercial. Miren qué interesante estas alternativas de solución que nos está brindando el gobierno respecto a la reactivación económica. Sin embargo, estas alternativas de solución no las vamos a poder realizar si todavía la actividad comercial, industrial o de servicios en la que yo me desempeño no está autorizada por la fase 2, ¿correcto? Porque la fase 1 fue solamente para determinadas actividades productivas y que no implicaban ciertos riesgos sanitarios, ¿no? Ahora la fase 2 se ha ampliado. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es si mi actividad está contenida en la fase número 2. Respecto a esta regulación normativa, que uno puede realizar actividades simultáneas y adicionales, ya el marco de la ley, marco de licencias de funcionamiento, ha cambiado. Es decir, que uno puede ahora no solamente solicitar una licencia de funcionamiento para un solo giro, sino para varios giros. Lo primero que tenemos que saber. Muy bien, pero si yo tengo solamente para un solo giro, ¿cómo yo podría realizar otras actividades que puedan permitirme que mi capacidad económica pueda estar mejor en este tiempo, ¿no?, que estamos viviendo? Entonces, puedo yo realizar actividades simultáneas o adicionales. Estas actividades simultáneas o adicionales han sido reguladas por el PRODUCE. Son 43 actividades simultáneas o adicionales que yo puedo realizar aparte del giro en el que yo me estoy desempeñando, ¿correcto? O sea, aparte de ese giro yo puedo realizar 43 actividades simultáneas o adicionales, ¿no?, dentro de mi giro de actividad principal, ¿correcto? Muy bien, pero ¿cómo puedo hacer esto? O sea, ¿cómo puedo hacer? Primero tengo que recurrir a la norma, que es la norma, el Decreto Supremo 09/2020-PRODUCE, donde se detalla ahí se enumera cuáles son estas actividades que yo las puedo realizar. O sea, aparte de mi actividad principal, cuáles son estas actividades que yo puedo complementar sin necesidad de entrar en un conflicto con mi actividad principal. ¿Y cómo lo puedo hacer? Se puede hacer simplemente presentando a la municipalidad
distrital, donde se encuentra mi actividad comercial o de servicios, ¿no? Presentando una declaración jurada donde yo indique qué es lo adicional o lo complementario que yo voy a realizar. ¿Por qué es importante presentar esta declaración? Porque cuando la municipalidad nos va a fiscalizar, ¿no? Y si la municipalidad advierte que yo estoy realizando otra actividad aparte de mi giro principal, puedo ser sujeto a una sanción de multa. Muy bien. Sin embargo, nosotros vemos que hay muchos, por la televisión, por diferentes medios de comunicación, vemos que hay muchas actividades que están cerrando, ¿sí? Que están cerrando o que se están adecuando, ¿no? Adecuando a este momento, a lo que más ellos pueden vender, producir, etcétera. Entonces, la norma permite que uno pueda optar por un cambio de giro, ¿correcto? Un cambio de giro comercial. Pero, ¿cuál es el candado que nos pone? El candado que nos pone es que ese cambio de giro comercial que yo lo voy a realizar tenga que ser afín, dice, tiene que ser afín o complementario, ¿no? O sea, que sea afín o complementario. ¿Y cuáles son estos criterios para que yo sepa si son afines o complementarios? Estos criterios ya han sido definidos por el PRODUCE. Todavía en el año 2017 han establecido un marco general que se entiende por giro afín o un giro complementario a mi actividad principal. O sea, si voy a cambiar de giro, tiene que ser un giro afín o complementario, ¿correcto? No sea que sea un giro totalmente incompatible, ¿no? Entonces, estos criterios ya han sido definidos por el PRODUCE. Sin embargo, nos dice que son las municipalidades las que a través de ordenanzas nos deben definir qué se entiende y qué actividades se entienden por actividades afines y actividades complementarias al giro comercial. Ejemplo, una botica, una farmacia, ¿qué otra cosa? Yo puedo cambiar de giro, pero ¿qué? ¿No? Por ejemplo, se está viendo que muchos restaurantes que todavía no están autorizados en esta fase 2, por ejemplo, ¿no? Para sus protocolos, etcétera, etcétera, porque tienen que cumplir protocolos, están cambiando de giro y simplemente están dedicándose a poner un centro de venta de productos de primera necesidad. Pero están dentro del marco normativo, esto se puede hacer, ¿no? ¿Y qué consecuencias va a traer? En el caso que ellos no hayan cumplido los parámetros que dice la norma, van a ser sujetos a multa, inclusive se les puede clausurar. Es decir, que este cambio de giro yo no lo puedo hacer porque yo lo quiero hacer, sino tiene que sujetarse a un marco normativo. Otra cosa importante, ¿no? En este aporte es que estos cambios de giro, de acuerdo al negocio que yo quiero hacer, tienen que ser compatible con la zonificación, con la zonificación. O sea, por eso que las municipalidades, dicen las municipalidades, tú tienes que también regular este aspecto, porque yo puedo ser, de repente, no sé, un restaurante, ya no, la actividad del restaurante, eso de la venta de delivery, ¿no? Y que después no sabemos después de cuánto tiempo las personas van a ir a consumir como antes era necesario, no me es productivo, entonces ya no voy a hacer un cambio de restaurante, sino voy a hacer venta de productos de primera necesidad, ¿no? Esto no está así tan fácil. Tiene que ser de acuerdo a la zonificación. Y también hay otros candados que son que estas actividades de cambio de giro comercial se permiten siempre y cuando tu certificado de seguridad de edificaciones, o lo que antes llamamos el INDECI, ¿no? Sea calificado como un riesgo bajo o un riesgo medio. O sea, si tú es calificado como un rango bajo o medio en lo que es seguridad, ¿ya? Y tu cambio de giro es afín o compatible con tu actividad principal, ¿ya? Tú puedes presentar una solicitud de cambio de giro. Y este cambio de giro es de aprobación automática. O sea, no necesita de una evaluación. Es de aprobación automática, pero ojo, esto es importante, que este cambio de giro es temporal y solamente dura mientras dure la emergencia sanitaria nacional, que como lo dijo Marco, termina en el mes de septiembre, ¿no? Estos son temas importantes que analizar, son temas importantes de coyuntura que muchos empresarios que tienen diferentes tipos de negocios pueden optar, ¿no? Ya debido para que uno pueda reactivar su actividad económica. Ahora, ¿qué sucede cuando uno apertura el negocio, ¿no? Apertura sin estar en la fase, ¿no? Dentro de las fases o sin que se tenga estos planes de vigilancia, de prevención y de control con el COVID-19 en el trabajo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Es que la policía, ¿no? La policía, hay un decreto legislativo, el 1458, y su reglamento
que permite que la policía pueda sancionarnos directamente. Nos levanta un acta de infracción y nos sanciona por realizar actividades que no están permitidas en esta fase, ¿no? En este estado de emergencia nacional y de emergencia sanitaria, ¿no? Donde solamente se permite ciertos tipos de actividades que están vinculadas con lo que es el consumo de alimentos de primera necesidad. Pero si mi actividad todavía no está autorizada, entonces, aparte que la municipalidad puede intervenirme, también me puede intervenir la policía y me sanciona con una infracción que es el 7% de la UIT, o sea, un equivalente a 301 soles que yo tendría que pagar, ¿no? Entonces, son todos estos aspectos que uno tiene que evaluar en esto de la reactivación económica. O sea, si yo voy a hacer en mi negocio, hacer actividades simultáneas adicionales a mi giro principal, o si yo voy a optar por hacer un cambio de giro comercial, siempre y cuando realice actividades afines o complementarias, ¿no? Ahora, debemos también entender que los plazos procesales en la actividad pública se fueron suspendidos con muchas normas hasta el 10 de junio. O sea, todos aquellos procedimientos donde yo había ido a la administración pública para solicitar algún trámite o donde yo estaba sujeto a un proceso de fiscalización, un procedimiento sancionador, estuvieron suspendidos hasta el 10 de junio. O sea, a partir del 11 de junio ya esos plazos que quedaron en suspenso continúan, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan también, ¿no? Y si yo quiero realizar algún trámite de los que estamos hablando el día de hoy, tendría que recurrir a una municipalidad, ¿no? A través de una mesa de partes virtuales, que ya las municipalidades, hay algunas municipalidades que ya están trabajando y que ya las tienen activas, aunque hay otras que no. Entonces, esto también es un tema importante para que nosotros lo podamos considerar. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. En función a tu exposición, reiteramos a los clientes, a los amigos que están conectados en ese momento al webinar, que pueden hacer sus preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas que está en la pantalla. Y te traslado algunas preguntas, Eduardo. ¿Y qué pasa en aquellas municipalidades que en efecto no han implementado una mesa de partes virtual o que finalmente no están atendiendo al público y sabemos que los plazos ya estarían corriendo? ¿Qué puede hacer en este caso el administrado? Excelente esa pregunta, ¿no? En este caso, el administrado, de todas maneras, tendría que dejar constancia. O sea, lo primero que tendríamos que hacer es registrar con una foto en la página de la municipalidad donde no se evidencie que no tiene implementada la mesa de partes virtual. Se podría pedir una constatación a la policía, se podría pedir también una constatación policial. ¿Por qué? Porque si ya están corriendo los plazos, si yo tengo 5 días para descargar y no está la mesa de partes virtual, entonces, ¿dónde voy a descargar? Y venció el plazo para la autoridad administrativa, va a ser simplemente que tú no hiciste los descargos y eso me puede perjudicar en mis intereses, ¿no? Notemos que las municipalidades están entendiendo mal su rol. Las municipalidades coordinan con el gobierno central, coordinan con el gobierno regional en los aspectos sanitarios. Sin embargo, estamos viendo que las municipalidades ya se están excediendo de sus facultades. Por eso que el gobierno central les está indicando de que toda normativa municipal de las municipalidades debe estar previamente coordinada con los sectores especializados, sectores correspondientes, ¿no? Entonces vemos que las municipalidades se están excediendo y ya comienzan a hacer inclusive fiscalizaciones sanitarias, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Me hacen una fiscalización, me pueden hasta clausurar y yo no tengo una mesa de partes virtual donde yo pueda hacer llegar mis descargos, ¿no? Entonces, y también otra cosa, podríamos recurrir a la Defensoría del Pueblo a través de su correo electrónico, poniendo en autos a la Defensoría del Pueblo para que nos sirva como un antecedente, ¿no? Mencionaste que se podía cambiar de giro durante este estado de emergencia. El hecho de cambiar de giro de manera temporal podría ser objeto de sanción si, por ejemplo, la municipalidad va y nos dice que no tenemos un certificado de defensa civil o una autorización para poder desarrollar las actividades de este nuevo giro que nosotros hemos implementado con la finalidad de poder mantener el negocio en flote. Respecto a lo que es el certificado de defensa civil, nuestro certificado de defensa civil debe estar vigente. Debe estar vigente. Pero ¿qué sucede si mi certificado de defensa civil justo venció en esta época de la emergencia sanitaria? Entonces, hay una norma que dice ya que los certificados de defensa civil que venzan en este periodo se prorrogan por un año más. Se prorrogan por un año más, ¿correcto? Ahora, si yo ya lo he tenido el certificado vencido, entonces creo que lo conveniente sería
armar el expediente y presentarlo por mesa de partes virtual para que yo pueda decirles, oye, me estoy poniendo a derecho, ¿no? Entonces, lo que la norma quiere es que si yo cambio de giro, que mis condiciones de seguridad sean las mismas. No se alteren mis condiciones de seguridad. O sea, yo no puedo, antes desarrollar una condición de seguridad de riesgo bajo y ahora voy a desarrollar una condición de seguridad de riesgo muy alto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí tendría una situación bien. Muchas gracias, Eduardo. Al público que nos sigue a la fecha en el webinar, recuerden que pueden hacer sus preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas. Aún que el expositor no logre absolverlas en este momento, podrá después remitirles las respuestas a sus correos electrónicos, siempre y cuando obviamente lo registren también en la página. En esta exposición hablábamos que el estado de emergencia trae diversas consecuencias, ¿no? Y uno de los rubros que también se ha visto afectado, o que en los cuales también incide esta ampliación del estado de emergencia, es el ámbito laboral. Y es ahí donde yo me voy a permitir hacer algunos alcances a todos ustedes respecto de los cambios que esta ampliación del estado de emergencia trae, pero que en realidad prefiero hacer un resumen de todos los cambios que se han venido dando desde el día 16 de marzo. Es en función a ello, el cambio inicia el día 15 de marzo. 15 de marzo a las 5:30, 6 de la tarde, cuando obviamente toda la población estaba de alguna manera disfrutando, si cabe el término, el día domingo, pero ya sabiendo de que la existencia de esta pandemia, donde se emite el Decreto Supremo 044-2020 PCM, decreto que declara en estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectaban la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19. Es así que el 16 de marzo la vida de todos los peruanos obviamente cambió. Desde esa fecha hasta la actualidad, día 88 del estado de emergencia, se han publicado más de 555 normas legales. Para aquellos que deseen obviamente obtener la normativa COVID, pueden obtenerla en la misma a través de nuestras redes sociales, ingresando por ejemplo al Facebook, al LinkedIn del Estudio Muñiz, y ahí van a encontrar la normativa. Pero, ¿cuáles son las novedades que tenemos en materia laboral? Podríamos resaltar 5 principalmente. El trabajo remoto, la licencia con goce de haber compensable, la suspensión perfecta de labores, el tema de trabajadores de riesgo y, obviamente, lo que ya mencionó el doctor Eduardo Hurtado, el plan de vigilancia, prevención y control. Rápidamente voy a hacer un resumen de cada uno de estos 5 temas para que ustedes lo tengan en consideración. Pero hay que tomar en cuenta algo. ¿Qué tienen en común estos 5 temas? Que todos están referidos o tienen incidencia respecto a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783. Porque recuerden que es el empleador el que garantiza dentro del centro de trabajo la vida, la salud y el bienestar de todos sus trabajadores. Además de ello, consideren que es el empleador quien asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones. Eso quiere decir que ¿quién asume la prevención? ¿Quién asume la prevención al interior de las empresas? Es el empleador. ¿Pero a través de qué mecanismo? Un mecanismo que ya lo conocíamos, ¿no? Y que está regulado por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que obviamente lo administra el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada una de las empresas. Consideren ustedes que la SUNAFIL, a través del Ministerio de Trabajo en algunos lugares, viene ya desde finales del mes de abril y a la actualidad, desarrollando, enviando a las empresas cierta comunicación donde finalmente les hacen las recomendaciones de que tienen que adoptar todo tipo de medida que esté relacionada a prevenir y garantizar, en este caso, la seguridad y salud de todos los trabajadores. Así, por ejemplo, se hacen algunas preguntas sobre si se ha adoptado alguna medida de prevención y control sanitario, si se ha informado a los trabajadores de medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, incluso cuando se hace un trabajo remoto, y obviamente si se ha especificado algún canal a través del cual el trabajador pueda comunicar de los riesgos que finalmente puede identificar en función a las labores que venga realizando. Pero si ya entramos a estos 5 temas que yo les mencionaba, primero vamos a tocar el tema del trabajo remoto. Les voy a resumir en pequeñas ideas lo que ustedes tienen que tener en consideración. El trabajo remoto es una nueva forma de prestar la labor. No estamos hablando de teletrabajo en sí, porque el teletrabajo tiene una característica y una legislación totalmente distinta. El trabajo remoto ha sido una forma o una variedad, si se quiere, de trabajo creado básicamente dentro del estado de emergencia. Consideren ustedes que
si bien en el caso del trabajo remoto sí puede ser impuesto, porque en el caso del teletrabajo tiene que ser negociado con el trabajador, pero en el caso de lo que es trabajo remoto, se debe comunicar a los trabajadores de dicha condición. Es decir, yo tengo que agarrar como empleador y decirle al trabajador que está realizando trabajo remoto. Además de ello, se debe mencionar cuáles son las medidas que el trabajador debe adoptar dentro de lo que es seguridad y salud en el trabajo. Consideren ustedes que se les debe registrar en el PLAME como teletrabajadores. Eso lo señala la norma. Entonces, ustedes tienen que tener eso muy en cuenta. Ahora, también hay que recordar que deben cumplir con las disposiciones o tareas que se les conviene. Es decir, que lo que el empleador les haya establecido como labores o como funciones, tienen que cumplirlas el trabajador. No se trata que por lo que hago un trabajo remoto, yo puedo o no cumplirlas. Un tema que últimamente ha tomado relevancia es el hecho de que se puede pagar se puede pactar el pago de una retribución por el uso de los equipos y otros que el trabajador viene empleando. A fin de cuentas, el trabajador es el que está gastando su luz, es el que está gastando el internet, es el que quizás haya tenido que mejorar incluso la conexión a internet, tiene que obviamente haber mejorado quizás hasta sus equipos electrónicos. ¿Para qué? Para poder prestar la labor que le encarga, en este caso, su empleador. Con la prórroga del estado de emergencia, se ha establecido de que este trabajo remoto va a poder seguir aplicándose. ¿Hasta cuándo? Hasta el 7 de septiembre del año 2020. Ahora toquemos el tema de lo que es la licencia con goce de haber compensable. Recuerden que si la empresa no puede por su naturaleza otorgar trabajo remoto, porque vamos a imaginar que sea una empresa que se dedica a ofrecer servicios médicos, muy bien, yo soy un radiólogo, obviamente no va a poder ser el trabajador un trabajo remoto desde su casa porque los equipos están dentro de la empresa, ¿no? Entonces, si no se puede otorgar trabajo remoto, ¿qué es lo que dice la norma? Debes otorgar una licencia con goce de haber recuperado. Pero, ¿qué mecanismos puedo aplicar para que posteriormente me paguen las horas? Que es muchas veces el dolor de cabeza del empleador. ¿Qué mecanismos voy a poder adoptar? Pues bien, consideren ustedes que finalizado la emergencia sanitaria, la empresa va a poder pactar con el trabajador diversos mecanismos para que le puedan pagar esas horas. Puede ser que ahí se establezcan que se va a compensar con vacaciones que haya obviamente ya generado el trabajador como derecho, o puede adelantarse vacaciones, también podrá imputarlos a algunos feriados, puede imputarlos de manera total o parcial quizás a las gratificaciones de fiestas patrias, a las gratificaciones de Navidad, podrá ampliar el horario de trabajo, que también es una opción totalmente válida. ¿Para qué? Para que obviamente le puedan pagar esas horas que le debe los trabajadores al empleador. Pero algo que viene ocurriendo es, ¿y qué pasa si el trabajador cesa y yo le estoy dando, obviamente, licencia con goce de haber? Bueno, si el trabajador cesa porque vamos a imaginar, finalizó su contrato de trabajo el día de hoy y yo ya he venido dando todos los 88 días de licencia con goce de haber. Pues bien, yo voy a poder descontar este monto de su liquidación de beneficios sociales, voy a poder hacerlo, pero siempre y cuando yo previamente suscriba un documento con el trabajador para que me autorice. ¿A qué? A que pueda descontar el monto de que lo que le corresponde como liquidación, este concepto de licencia con goce de haber compensable. Eso quiere decir que hay una acción que inmediatamente el empleador también tiene que tomar, es que finalmente pueda establecer vía convenio, recuerden, siempre tiene que ser vía convenio, la autorización de pago en caso el trabajador cese de su liquidación de beneficios sociales respecto del concepto de licencia con goce de haber compensado. Recuerden que la compensación se realiza al término de la emergencia sanitaria, es decir, a partir del 7 de septiembre. En cuanto a la suspensión perfecta de labores, si hay una recomendación que a estas alturas nosotros podemos brindar, es que para poder implementar un procedimiento de suspensión perfecta de labores, primero verifiquen que cumplen con todos los requisitos que están en el decreto de urgencia 038-2020 y el decreto supremo 011-2020. ¿Correcto? No se trata de que simplemente, bueno, yo he dado una licencia con goce de haber recuperable, ya no puedo seguir dando la licencia y ahora voy a agarrar y voy a utilizar los mecanismos que estas normas me señalan, ¿no? Y estas normas me señalan que, en efecto, puedo dar vacaciones, pagar vacaciones vencidas, puedo dar vacaciones adelantadas, de que puedo reducir la jornada y la remuneración, que puedo reducir solo la remuneración o cualquier otra alternativa. No solamente se trata de eso, sino que ustedes consideren que tiene que existir prueba fehaciente de todas las acciones de negociación que han tenido previamente con los trabajadores para llegar al resultado final, que sería la aplicación de una suspensión perfecta. Eso es algo en lo cual está incidiendo demasiado la autoridad de trabajo, ¿ya? Y
cuando evidencia de que no hay tal negociación, cuando evidencia que solamente se le han cruzado, por ejemplo, algunos documentos sin una comunicación previa, señala de que no se ha desarrollado esa negociación en base al término del principio de la buena fe. Y como no se ha desarrollado en base al principio de buena fe, finalmente, ¿qué es lo que corresponde? Desaprobar el pedido de suspensión perfecta de labores, que es finalmente por donde se viene orientando el Ministerio de Trabajo. Viene procurando desaprobar los procedimientos que se han iniciado o que estarían por iniciarse. No lo sabemos, pero obviamente que ya frente a las resoluciones que vienen emitiendo, creemos que ya el empleador puede tomar otro tipo de medidas porque sabemos cómo viene resolviendo en este caso la autoridad de trabajo. ¿Y qué pasa si desaprueban finalmente el pedido de suspensión perfecta? Recuerden que la norma les confiere el plazo de 3 días para que ustedes puedan apelar. Incluso, en segunda instancia, si el resultado fuese en contra de la empresa, va a poder seguir en revisión a Ministerio de Trabajo en la ciudad de Lima. Y bueno, si aún así se mantiene esta situación, la empresa tendrá que analizar, obviamente si es que ha cumplido con todos los requisitos legales, un eventual procedimiento contencioso administrativo. Ahora, consideren que el decreto de urgencia 038-2020 estableció que la suspensión perfecta de labores podía aplicarse hasta 30 días adicionales al fin de la emergencia sanitaria. Con la prórroga de la cual hemos sido objeto, podrá utilizarse hasta el 7 de octubre de 2020 la suspensión perfecta de labores. Claro, eso siempre que se haya acogido a dicho procedimiento y tendrá que modificarse la comunicación en la plataforma del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Recuerden que se va a poder ampliar la suspensión perfecta hasta el 7 de octubre de 2020. Respecto a lo que son trabajadores de riesgo, ustedes saben de que ahí ha habido continuos cambios, dado que primero se emitió la resolución ministerial 239-2020 MINSA, después la resolución ministerial 265-2020 MINSA, y finalmente la resolución ministerial 283-2020 MINSA, ¿no? Porque se ha ido tratando de adecuar un poco el concepto de trabajador de riesgo. Digamos que se ha tratado de acomodar un poco a la fuerza para poder saber quiénes son los trabajadores a los cuales tienen esta condición, y que obviamente bajo estas comorbilidades que obviamente las tiene que analizar muy bien el empleador, agarrar y saber si es que esos trabajadores pueden o no reincorporarse a laborar. Sin embargo, un tema que llamó bastante la atención fue lo contenido en el Decreto Supremo 083-2020, ¿no? Decreto Supremo que prorroga el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectaba la vida de la nación. Y ahí en el artículo 8 se estableció de que, bueno, finalmente se podía, estos trabajadores de riesgo, mediante una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria, retornar a laborar. Era lo que se había establecido. ¿Eso qué implicaba? Que el trabajador iba a presentar una declaración jurada donde finalmente señalaba de que sí, él se encontraba en la capacidad, si bien se encontraba dentro de la categoría de trabajador de riesgo, pero él asumía de que su estado de salud sí le permitiría finalmente poder apersonarse a laborar sin ningún problema. Sin embargo, dicha declaración jurada, cuando ya se emite la resolución ministerial 099-2020-TR, donde aprueban el documento denominado de declaración jurada, nos da diversos procedimientos. Y podemos ver de que no estamos hablando de una declaración jurada tan simple o tan sencilla como lo regulaba la norma anteriormente expuesta, es decir, el 083-2020-PS. Consideren que hay un procedimiento, que es el que aparece en pantalla, ¿no? Donde se ha señalado que el trabajador del grupo de riesgo debe solicitar a su empleador, a través de un medio físico, digital o virtual, la emisión de un certificado de aptitud validado por él o la médico ocupacional o quien haga sus veces. Ahora, el empleador deberá enviar el certificado de aptitud al trabajador por medios físicos en las 48 horas siguientes. Dentro de este plazo, él o la médico ocupacional o quien haga sus veces informa al trabajador que la realización de sus labores presenciales no va a incrementar su exposición a riesgo de contagio con coronavirus. Luego, el trabajador remite al empleador la declaración jurada debidamente firmada en un plazo mínimo de 48 horas. Y el empleador va a devolver al trabajador la declaración jurada con la firma de su representante legal del o la médico ocupacional o quien haga sus veces en señal de aceptación. Nótese que hay un procedimiento muy tedioso, si se quiere, para poder admitir a un trabajador de riesgo para que pueda reincorporarse a laborar. Pero no solo ello. Consideren que, ¿qué pasa o qué ocurre si es que finalmente uno de estos trabajadores finalmente se contagia? La norma ha señalado que el empleador y o la médica ocupacional o quien haga sus veces comparten la responsabilidad con el trabajador de riesgo que se contagie del coronavirus, e incluso si no ha sido dentro de las instalaciones de la empresa, lo cual obviamente es una alerta. ¿Por qué? Porque en buena cuenta, dentro de la empresa, en función a todas las medidas que el empleador debe de adoptar, se convierte en un espacio físico seguro. Pero si obviamente el trabajador cuando sale
se va a un lugar o un foco infeccioso, digámoslo así, a un mercado, porque quiere adquirir quizás algún producto de pan llevar, y se contagia, igual el empleador sería el responsable. Ahora, sin embargo, también se ha señalado que cualquier denuncia o demanda no va a prosperar si el empleador cumple con todas las normas profilácticas en el centro de trabajo y si el trabajador tuvo las morbilidades controladas al momento de validarse su aptitud para retornar a laborar. Entonces, ahora corresponde al empleador hacer un análisis muy delicado, muy exhaustivo para saber si es que le da el visto bueno o no al trabajador para que pueda reincorporarse, obviamente, si es que está catalogado entre lo que es un trabajador de riesgo. Consideren que un trabajador de riesgo con la ampliación del estado de emergencia no está obligado a presentarse a laborar, salvo que obviamente presente la declaración jurada antes mencionada. Tenemos el ya famoso Plan de Vigilancia, Prevención y Control. Y con esto ya voy a terminar. Recuerden y consideren que la Resolución Ministerial 239-2020 MINSA ha aprobado el documento técnico denominado Alineamientos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con Riesgos de Exposición. Consideren que quienes intervienen para la elaboración del plan de vigilancia es el médico ocupacional, el área de recursos humanos y el área legal. Son los tres que finalmente tienen que intervenir. ¿Para qué? Para que se pueda elaborar un plan de vigilancia que sea acorde a la realidad de cada una de las empresas. Consideren que toda empresa que reinicie actividades debe implementar dicho plan sin excepción, plan y protocolo. O sea, son dos documentos que sí o sí los tienen que tener. Considerar todos los mecanismos de vigilancia en dicho plan, como puede ser temperatura, mascarilla, distanciamiento, desinfección de ambientes, los famosos pediluvios, el aforo, entre otros. Si yo he venido trabajando de manera normal, es decir, en actividades esenciales, ¿también debo contar con el plan? Sí, también se tiene que contar con el plan y el mismo también tiene que ser debidamente registrado. No se trata de que, ok, yo sí he continuado laborando y no necesito un plan de vigilancia. No, sí se necesita un plan de vigilancia. Sea que yo he sido un supermercado y que he estado trabajando, sí, necesito mi plan de vigilancia. He sido un banco, necesito un plan de vigilancia. Toda empresa, y eso es algo que deben considerar, debe tener sí o sí implementado un plan de vigilancia, pero es un plan de vigilancia, prevención y control que en realidad se cumpla. No es un plan de vigilancia, prevención y control que finalmente lo voy a tener de adorno. Adicional a las recomendaciones que les he dado, también tengan en consideración lo siguiente, que se debe hacer una correcta calificación del trabajador de riesgo. Recuerden que existen 4 categorías o 4 calificaciones, la de bajo, mediano, alto y muy alto. Riesgo bajo es aquel que no contiene o no va a tener contacto con alguna persona que tiene o se sospecha que pueda poseer o ser portador de COVID. Es decir, no hay contacto con el público. Esa es una persona de riesgo bajo, ese es un trabajador de riesgo bajo, y por lo cual, en este caso, no es necesario que se haga una prueba rápida o una prueba molecular. Pero en los otros casos, sí es obligatorio que se haga pasar pruebas rápidas o pruebas moleculares, mejor dicho, a todos los trabajadores. Es decir, si es de riesgo mediano, porque tiene un contacto frecuente y o cercano con posibles infectados en COVID. Si es de riesgo alto, porque tiene un trabajo con riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID. Y si es riesgo muy alto, que tiene trabajos con contacto directo, sí o sí necesita finalmente establecer el empleador que se pase a todos sus colaboradores estas pruebas moleculares a sus trabajadores simplemente para descartar. El día de hoy, por ejemplo, se emitió la resolución ministerial número 377-2020 MINSA, que delega en el Instituto Nacional de Salud a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, el CENSOPAS, la administración del registro de plan para la vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo, en el Sistema Integrado para COVID del Ministerio de Salud, así como su fiscalización posterior. Consideren que no se trata de que a través de esta resolución, la fiscalización ahora simplemente lo va a hacer el CENSOPAS y ya no va a estar a cargo de SUNAFIL o de autoridades municipales. No, no es así. Solamente ha regulado el hecho de que es el CENSOPAS quien ahora se va a hacer cargo, a través del Instituto Nacional de Salud, de la revisión del plan de vigilancia. Pero este plan de vigilancia, consideren que de acuerdo a esa norma, se tiene que actualizar de manera mensual, en la misma oportunidad que debe remitirse, por ejemplo, el PLAME. Ahora, que obviamente se remite en función al último dígito del RUC de cada una de las empresas. Adicionalmente, se ha señalado que se tiene 24 horas para entregar copia al colaborador del referido plan. Es decir, si yo ya tengo el plan, tengo que entregarlo. Si no lo tenemos, bueno, señores, en realidad ahí sí van a tener que hacerlo de manera inmediata. Y algo que también llama bastante la atención, que se ha señalado que el registro del plan puede suspenderse o incluso cancelarse. Entonces, no se vaya a pensar de que, yo ya registré mi plan y no pasa nada más. No, lo que está señalando esta norma es que el CENSOPAS,
a través de una verificación, puede suspender el plan de vigilancia o incluso cancelarlo, con lo cual, si ustedes no tienen plan de vigilancia, no pueden seguir operando. Recuerden adicionalmente que no cumplir con estas disposiciones tiene sanciones, o sea, se configuran delitos y sanciones penales, ¿no? Como la violación de normas de seguridad y salud en el trabajo, que obviamente acarrea una pena de 4 años si no hay muerte y 8 años si hay fallecimiento, la propagación de enfermedad contagiosa, que tiene una sanción o una pena de hasta 10 años, violación de normas sanitarias, que tiene una pena de hasta 3 años, y lesiones culposas que la podrían básicamente o ser imputable al trabajador en caso él mismo inobserve las normas, que tiene una pena de hasta 4 años. Como pueden ustedes observar, obviamente es muy diverso el marco normativo que se tiene en el ámbito laboral. Y obviamente esto nos orienta a que el empleador tiene que finalmente tener mucho cuidado al momento de adoptar cualquier medida que pueda poner en riesgo a los trabajadores. Si el empleador obviamente analiza todas las normatividades, todas las disposiciones que nosotros estamos viendo, finalmente es un golpe nuevamente al empleador formal. El empleador formal es el que sigue pagando la consecuencia a esas alturas, porque todas las disposiciones obviamente están dirigidas a ellas y no a un empleador informal, que como sabemos es también la gran mayoría en el país. De mi parte, eso es lo que yo quería recalcarles o de alguna manera resumirles en estos minutos. Espero que les sea de ayuda. Igual, si tuviesen alguna pregunta, recuerden que lo pueden hacer a través de la opción preguntas y respuestas que está en el sistema. Ahora vamos a dar pase al doctor Melch Núñez, también abogado asociado senior del Estudio Muñiz aquí en Arequipa, quien está a cargo del área de Indecopi y quien nos va a exponer sobre lo que es el refinanciamiento concursal. Agradecer la presentación y también agradecer al público asistente. Bueno, como bien señalas, doctor, lo que vamos a conversar brevemente ahora es respecto de la norma que sale a principios de mayo de este año y que ha sido reglamentada el fin de semana, y que establece lo que es el procedimiento acelerado de refinanciación concursal, ¿no? El que se le denomina el PARC. Vamos a explicar brevemente de qué trata este procedimiento, cuáles son algunas de sus características y lo beneficioso que puede ser. Para iniciar, señalamos que el PARC viene a ser un proceso concursal que va a permitir a las empresas llamadas por esta norma entidades calificadas, permite a estas empresas que han sido afectadas por la crisis económica provocada por esta pandemia del COVID-19, que puedan celebrar con sus acreedores un plan de refinanciamiento empresarial llamado PRE, con la finalidad de que puedan reprogramar sus obligaciones y de esta manera evitar una insolvencia. Este procedimiento, dentro de sus características, podemos decir que es un procedimiento bastante rápido, es un procedimiento estrictamente electrónico, es decir, que tanto la solicitud de acogimiento al procedimiento como el pedido de reconocimiento de créditos, las notificaciones, la realización de la junta de acreedores, entre otras, entre otras actividades van a hacerse a través de medios electrónicos o a través de vías virtuales. El periodo para acogerse a este procedimiento, a este PARC, está ya desde el 8 de junio que entró en vigencia el reglamento hasta el 31 de diciembre del 2020. La autoridad, en este caso competente para poder tramitar estos PARC es en primera instancia la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi y en segunda instancia la Sala Especializada de Procedimientos Concursales. Este procedimiento, para poder acceder a este procedimiento, en principio señalamos de que solamente se hace a través o a solicitud del propio deudor. Solamente se puede acoger una vez a este procedimiento. Es importante también recalcar que, a diferencia de los procedimientos ordinarios o preventivos que regula la Ley de Procedimiento Concursal, en este caso el deudor que se acoge al PARC mantiene la administración de la empresa y este procedimiento no va a admitir liquidación sino solamente el refinanciamiento de las obligaciones. Ahora, ¿quiénes pueden acogerse al PARC? La norma nos establece que pueden acogerse las micro, pequeñas, medianas o grandes empresas o incluso cualquier persona jurídica, incluyendo además las asociaciones. ¿Y quiénes estarían excluidos de poder acogerse a este procedimiento? Bueno, son las personas naturales, las sociedades conyugales, sociedades indivisas, las administradoras de fondos de pensiones, empresas del sistema financiero y las demás empresas de organismos de derecho público. ¿Cuáles son las condiciones que una empresa debe cumplir para poder
acogerse a este PARC. En principio, el reglamento nos establece que la empresa debe estar clasificada en el sistema financiero con una categoría de normal o con problemas potenciales. La empresa además, o la persona jurídica, no debe encontrarse sometida a un procedimiento concursal ordinario ni a un procedimiento concursal preventivo, en la etapa en que estos ya se encuentren difundidos a través del boletín concursal que publica el INDECOPI. Otra de las condiciones es de que la empresa no debe tener pérdidas acumuladas que sean mayores al tercio del capital social pagado. Y finalmente, no debe encontrarse la empresa dentro de los supuestos de liquidación establecidos por la Ley General de Sociedades. Como señalábamos, este procedimiento es eminentemente electrónico, virtual. Por tanto, incluso ya desde la solicitud de inicio de este procedimiento vamos a poder apreciar de que tiene características muy particulares, como por ejemplo el hecho de que para presentar la solicitud ya hay un formato establecido, hay un formato que debe utilizarse. Este formato ya está publicado en la página web de INDECOPI y su uso es bajo sanción de declarar inadmisible el procedimiento. Por tanto, tenemos la obligación de usar este formato. Y para esta solicitud, por ejemplo, la norma nos establece de que debemos señalar o debemos consignar un resumen ejecutivo, es decir, explicar de manera clara cuál ha sido la forma en la que a raíz de la crisis de la pandemia se han originado los problemas o los inconvenientes dentro de la empresa. Otro de los requisitos, por así decir, que tiene esta solicitud de inicio del PARC es que se debe adjuntar la copia digitalizada de la comunicación que haga el representante legal de la empresa a su junta de acreedores, a su junta de accionistas o algún otro órgano equivalente sobre la decisión de presentar esa solicitud de acogimiento al PARC. En cuanto a los demás requisitos que establece la norma para poder solicitar el inicio del PARC, vamos a ver que nos pide no adjuntar, por ejemplo, temas de vigencia de poder, sino señalar el asiento o la partida registrada donde figuran inscritos los poderes. Y otro aspecto importante es que nos debemos de adjuntar, como mencionábamos hace un momento, y siendo una de las condiciones el estar calificado en el sistema financiero con la categoría de normal o con problemas como potenciales, va a ser también un requisito de la solicitud el que adjuntemos una copia digitalizada del reporte emitido por alguna central de riesgos con una antigüedad no mayor a 2 meses, donde se verifique que efectivamente la empresa cuenta con una calificación normal o con problemas potenciales. Adicionalmente, también nos va a pedir, por ejemplo, la presentación de una declaración jurada, donde nosotros estamos señalando como empresa que la información que estamos presentando es veraz, que el representante que está autorizando la solicitud cuenta con las facultades suficientes o necesarias. Declaramos además que el origen de la crisis se debe, la crisis de la empresa se debe al impacto que ha tenido esta pandemia, que vamos a poder cumplir, que no estamos dentro de ninguno de los impedimentos y que vamos a cumplir dentro de los plazos con la presentación de la documentación que sea necesaria, como es por ejemplo también la presentación del plan, ¿no? Vamos a señalar, como hemos señalado, y al ser un procedimiento virtual y célere, como les comentaba, una de sus características es que la evaluación que va a hacer el INDECOPI de nuestra solicitud de acogimiento se va a resolver, por ejemplo, en 5 días, y 5 días posteriores a esta admisión se va a publicar, lo que nos implica que en aproximadamente 10 días hábiles nosotros como empresa ya vamos a poder tener el inicio de un procedimiento y con eso se van a poder dar todos los efectos que conlleva lo que es este PARC, como por ejemplo la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones que tiene la empresa frente a terceros, como por ejemplo el hecho de que el patrimonio no va a poder ser sujeto a una ejecución forzosa, o sea, se va a proteger el patrimonio. Otro de los efectos, por ejemplo, de este PARC es que se va a declarar improcedente cualquier solicitud de inicio de procedimiento concursal que se haya presentado luego de la presentación o del acogimiento al PARC, ¿no? Incluso, acá hacer la salvedad de que cuando los procedimientos ordinarios han sido presentados incluso antes, van a ser suspendidos, porque la norma lo que nos establece es dar algún tipo de preferencia a este procedimiento acelerado, a este PARC. Cuando hablamos de lo que son los reconocimientos de crédito, la norma, el reglamento nos establece ya también periodos muy cortos, ¿no? Por ejemplo, el acreedor cuenta con 10 días hábiles para poder presentar su solicitud de reconocimiento de crédito. En este caso, en particular de este tipo de procedimiento, los reconocimientos que se presenten posterior a la fecha de vencimiento van a ser declarados improcedentes, lo que conlleva una
diferencia con los procedimientos ordinarios. Otra característica de los reconocimientos es que, por ejemplo, los créditos laborales y aquellos que están derivados de una relación de consumo no van a ser pasibles de reconocimiento a través del PARC, pero ojo, bueno, haciendo la salvedad de que, claro, si bien no van a ser reconocidos, ello no implica que no van a estar consignados al momento de presentar el plan de refinanciación empresarial, bueno, del cual también vamos a comentar un poco más adelante. El hecho de que se me otorgue el reconocimiento de un crédito, a mí como acreedor me va a dar la posibilidad de poder ser parte de la junta de acreedores y poder tener derecho a voto para aprobar o no el proyecto el plan de refinanciación empresarial. Debemos tener en consideración también que una de las cosas que difiere y que también hace ser este tipo de procedimientos es que, por ejemplo, tampoco se van a registrar los créditos contingentes, es decir, aquellos créditos que son o que tienen alguna controversia, ya sea judicial o arbitral o de repente en una sede administrativa. Igual, como hablábamos de que es un procedimiento CELE y eminentemente electrónico, igual la solicitud de reconocimiento de créditos también se va a presentar a través de la mesa de partes virtual Indecopi, es decir, de manera electrónica, cumpliendo una serie de requisitos que nos establece la norma, siendo de repente el más trascendente es también una declaración jurada, donde igual yo como acreedor debo señalar que la persona que está actuando en representación de la empresa cuenta con facultades suficientes. Debo también indicar y sustentar cuál es la deuda que tengo, indicando cuál es el capital, cuáles son los intereses y cuáles son los gastos de ser el caso. Como decíamos que es un procedimiento bastante rápido, luego de que se presenta la solicitud de reconocimiento de créditos y que el Indecopi resuelve otorgando o no el reconocimiento de los créditos, se va a llevar a cabo una junta de acreedores. Una junta de acreedores que va a tener como único tema de agenda la aprobación o no de lo que es el plan de refinanciación empresarial. En este caso incluso, como todo es virtual, evidentemente también la participación en esta junta de acreedores va a ser también virtual. La norma nos establece, por ejemplo, acá que es para esta junta de acreedores y para dar fe de los actos, o para verificar el tema del quórum, o para verificar la mayoría exigida para las adopciones de los acuerdos que puedan llevarse dentro de la Junta, va a tener que intervenir un notario que va a ser designado y pagado por el deudor, ¿no? Entonces este notario va a ser el que, como señalaba, se va a encargar de realizar o de conducir la sesión de la Junta de Acreedores, e incluso va a ser el único que va a firmar el acta de la Junta. Entonces el notario va a tener esta obligación y posteriormente, o concluida la Junta, va a tener también la obligación de remitir el acta de la Junta al Indecopi. Como señalábamos, en este caso, la Junta, como tiene solamente como único tema el aprobar o desaprobar, entonces el resultado final de la Junta va a ser, efectivamente, si se aprueba o si se desaprueba lo que es el plan de refinanciación empresarial. Con lo cual, concluiría el procedimiento, el PARC, ¿no? Ahora es importante también precisar que este plan de refinanciación empresarial debe ser presentado por el deudor. Evidentemente debe remitirlo también con una anticipación que nos establece la norma de manera electrónica tanto al Indecopi como a los acreedores, ¿no? Para que estos puedan revisarlo y se pueda llevar a la Junta de Acreedores sin ningún inconveniente. Más bien sí es importante tener en consideración de que este plan de refinanciación empresarial debe tener o debe contener como mínimo la totalidad de los créditos reconocidos, los créditos no reconocidos, los créditos contingentes, los créditos laborales y de consumo. Hace un momento señalábamos, por ejemplo, que al momento de hacer el reconocimiento de los créditos no se iban a considerar los créditos contingentes, laborales y de consumo. Bueno, eso evidentemente por el tema de los cortos plazos que maneja este procedimiento. Sin embargo, eso no conlleva a que cuando el deudor presente su plan de refinanciación empresarial deba sí considerar el total de su deuda y por tanto incluir estos créditos contingentes, laborales y de consumo. Este plan además debe tener o debe establecer cuál es el tratamiento y el cronograma de pagos que se va a realizar, cuál es la tasa de interés que se va a aplicar, e incluso la norma nos da la posibilidad de que si un número de acreedores que representen por lo menos el 30% de créditos reconocidos, pueda también nombrar un supervisor que se va a encargar de, digamos, hacer el seguimiento, hacer la fiscalización al cumplimiento de este plan de refinanciación empresarial. Ahora, si bien también señalamos, por ejemplo, que tanto los créditos laborales y de consumo no eran materia de reconocimiento, si nosotros hacemos una comparación con lo que establece la ley concursal y que regula el procedimiento ordinario y el procedimiento preventivo,
vemos que normalmente la norma le da un especial tratamiento a lo que son los créditos laborales y, bueno, sobre todo los créditos laborales. Y entonces, bajo esa misma línea, este procedimiento, este PARC, no ha dejado de lado este tratamiento especial. Si bien digamos, no los participa en la parte del reconocimiento, sí pide que se consignen o que se consideren el plan de refinanciación. Y adicionalmente, como un punto importante, esta norma nos establece que, por ejemplo, de los fondos o recursos que la empresa o el deudor destine al año, mejor dicho, para el pago de los créditos, o sea, para el cumplimiento del plan de refinanciación empresarial, establece que al menos un 40% de ese importe debe ser asignado al pago de las obligaciones laborales. Y adicionalmente, un 10% de este total del fondo que se establezca al año para el pago de las obligaciones debe ser también asignado para el pago de los créditos relacionados, bueno, los créditos que provienen de una relación de consumo. Entonces, la norma igual sigue tomando el tratamiento especial que se le da sobre todo al tema de los créditos laborales. Este plan de refinanciación, señalamos que también puede ser impugnado tanto por el deudor como por los acreedores. La norma bueno, no nos establece plazos relativamente cortos, bueno, que no los vamos a mencionar todos lo que son plazos para no generar mayor confusión, pero lo importante es saber que este plan puede ser impugnado y que incluso puede ser materia de nulidad, ya sea a pedido de parte o también incluso de oficio por el INDECOPI, ¿no? Debemos también tener en consideración que este plan de refinanciación empresarial, en caso sea incumplido, lo que va a conllevar es a su resolución automática. Un aspecto importante, como hemos estado conversando a lo largo de esta pequeña ponencia, es de que hemos visto que en el momento de presentar tanto la solicitud de acogimiento al PARC como la solicitud de reconocimiento, se presentan declaraciones juradas para, digamos, de alguna manera agilizar los trámites. Y por tanto, bajo ese principio, lo que también establece la norma, que al presentarse, por ejemplo, información falsa, también va a conllevar o va a originar, mejor dicho, sanciones administrativas, que pueden ser, por ejemplo, el tema de una multa que va de 1 a 50 UITs, por lo tanto, bueno, tenemos que tener en consideración de que no deberíamos presentar información falsa sin perjuicio, o sea, el tema de la multa va sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda conllevar el brindar esta información falsa. Para terminar, bueno, hemos tratado de hacerles un pequeño resumen de todo lo que es este procedimiento novedoso que ha establecido el Estado, y que en realidad, como mencionábamos, lo que busca es tratar de ayudar a las empresas que a raíz de la crisis se han visto complicadas en cuanto a lo que es su operatividad. Y en realidad, a diferencia de los procedimientos concursales, digamos, ordinarios, lo que en este caso también se establece es que el tiempo de duración de este procedimiento es bastante corto, lo que nos va a implicar una solución más rápida y más efectiva. Y por tanto, de repente, es también, por eso podemos considerar lo que es una opción bastante buena en caso de alguna empresa tenga algún inconveniente que se haya originado a raíz de esta crisis. Bueno, por el momento es lo que he querido comentarles respecto de este procedimiento. Igual quedo atento hasta si hubiese alguna consulta o algún tema adicional. Ok, muchas gracias, doctor Melch. Sí, algunas preguntas. Dentro de ese tema del refinanciamiento concursal que nos ha comentado, señalaba que, bueno, que es el INDECOPI el que toma conocimiento, el que finalmente va a atender este trámite. Entonces nos pregunta si quiere decir que el INDECOPI ya está funcionando, porque aparentemente algunas de las personas que están conectadas al webinar, claro, nos hacen las preguntas si el INDECOPI está funcionando y que finalmente si es que algún consumidor podría finalmente presentar algún tipo de queja o reclamo en el libro de reclamaciones, ¿no? O sea, si bien es un tema distinto a lo que has estado conversando, pero dado a lo que mencionas, que el INDECOPI es el que está tramitando ello, creo que cabe la pregunta. Sí, perfecto. Mira, en realidad el INDECOPI sí viene trabajando a través de su mesa de partes virtual, está recibiendo reclamos, incluso denuncias por infracciones a normas de protección al consumidor. Bueno, comentar incluso que hasta hace una semana INDECOPI mismo emitió un comunicado señalando de que a la fecha, en el tiempo de la cuarentena, ha recibido más de 1000 reclamos
no siendo, bueno, evidentemente los principales, aquellos relacionados a lo que son comercio electrónico, a lo que es el tema de entidades financieras, y bueno, y ahora que al tema del servicio educativo, ¿no? Entonces, Indecopi sí está habilitado, si algún cliente quiere interponer algún reclamo, lo puede hacer a través de la página web, a través de la opción de ingresa tu reclamo, o presentar una denuncia a través de la mesa de partes virtual. Podemos ver en los medios de prensa a nivel nacional que se señala que incluso uno de los rubros que está siendo mayormente denunciado es el tema de deliveries, ¿no? De algunas tiendas que finalmente estarían vendiendo productos y que no estarían entregando los productos en el plazo. Ahora, en cuanto a lo que es este refinanciamiento concursal, señalabas de que solo pueden incorporarse al mismo personas jurídicas, no incluye a las personas naturales. Ahora, son las personas jurídicas que finalmente van a tener que, o que quieren presentar el tema de refinanciamiento concursal, tienen que previamente tener algún requerimiento legal, digamos, ya de deuda, o finalmente pasa con que ellos determinen de que, bueno, ya su situación económica con esta situación de emergencia no va más y que ya ha puesto en severo riesgo a su empresa y con eso se incorporan a este refinanciamiento. Sí, exacto. En realidad lo que nos establece la norma como condiciones es básicamente el tener una calificación de la categoría normal o con problemas potenciales hasta 2 meses, hasta una antigüedad mayor a 2 meses. Por ejemplo, el no estar ya en curso en algún procedimiento ordinario preventivo y y el tener deudas que no superen 1/3 del capital social y no encontrarse en una causal de disolución establecida por la Ley General de Sociedades, ¿no? Entonces, básicamente esos son los parámetros que nos establece la norma. Recordemos que al momento de presentar la solicitud, igual el Indecopi va a evaluar la documentación que se presente y sobre todo este resumen ejecutivo que les comentaba, que es un requisito de la solicitud de inicio del PAR, donde el cliente va a tener que explicar o digamos de manera clara cuál es la forma en la que la crisis se le ha generado a la empresa ha sido derivada del impacto de la pandemia, ¿no? Y se conoce que ya hay algún tipo de empresas que hayan presentado o se han sometido a este refinanciamiento concursal, o también estamos como los trámites ante el Ministerio de Trabajo, que hay más de 7.000 procedimientos en suspensión perfecta y al parecer ninguno aprobado a la fecha. Bueno, en realidad lo que pasa es que la norma, la ley, ese decreto legislativo 1511, si bien se publica en mayo, el reglamento a esta norma recién se ha publicado el fin de semana, el domingo 7. Entonces recién en realidad está vigente esta parte del procedimiento a partir de este lunes. Ahora, no obstante, ya en la página web del Indecopi ya figuran los formatos, porque como les he mencionado en la ponencia, tanto la solicitud, el reconocimiento, incluso el acta de junta de acreedores y cómo impugnar las resoluciones, están a través de formatos ya establecidos por el Indecopi, y en tanto los formatos ya están establecidos. Sin embargo, como comento, recién el reglamento ha entrado en vigencia a partir del 8, si no me equivoco, porque era a partir del día siguiente. Pero, por ejemplo, lo que no he visto al momento es, y que la norma sí nos establece, es el pago del arancel correspondiente. Sin embargo, por lo menos hasta ayer, no he verificado en la página web del Indecopi si ya figuraba, por ejemplo, cuál es el importe del arancel. Porque tanto para acogerme yo al procedimiento como para también pedir el reconocimiento de mi crédito, yo debo también, dentro de los requisitos, pagar el arancel correspondiente, ¿no? Algunas preguntas que están en el icono de preguntas y respuestas, en este caso para el doctor Eduardo. Doctor Eduardo, señala uno de los participantes: tengo un certificado de defensa civil ilimitado. Sin embargo, había notificado a la municipalidad su renovación y empezó la emergencia. Esto pasó porque hubo una norma que decía que los certificados tenían una vigencia indeterminada. Sin embargo, esta norma ha sido modificada y los certificados de defensa civil ahora solo tienen una duración de 2 años, ¿no? Y se tienen que renovar. Se renuevan siempre y cuando las condiciones sean las mismas. Pero si nosotros hemos variado, hemos hecho modificaciones estructurales, hemos añadido, hemos hecho un cambio
en el mobiliario, etcétera, etcétera, de todas maneras se tiene que tramitar un nuevo certificado. Es importante la tramitación de este nuevo certificado, ¿por qué? Porque si va a la municipalidad y ahora que las municipalidades están yendo y con todo respeto tienen que hacer caja, entonces van a evidenciar que de repente nosotros no tenemos vigente el certificado de defensa civil y podemos tener la contingencia que nos puedan clausurar. ¿Qué acciones puede tomar cualquier empresa que finalmente considera que está siendo clausurado temporalmente, que aparentemente es la medida que adoptan las municipalidades en estos tiempos, si obviamente la empresa sí cumple con los requisitos de ley? O sea, ¿qué alternativas, qué acciones puede ejecutar? Lo que nosotros tenemos que hacer es presentar un descargo, ¿no? Lo que pasa es que muchas municipalidades han sacado ordenanzas donde las clausuras pueden realizarse como una forma en temporal, pero de una manera cautelar, o sea, de una ejecución inmediata, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que presentar descargos, ¿no? Y, bueno, adjuntar los medios probatorios que demuestren que hay un exceso en la actividad de la municipalidad, ¿no? En la clausura, que es una medida muy, muy dura, ¿no? ¿Y se puede impugnar? O sea, ¿existe algún tipo de trámite interno de las municipalidades como para poder impugnar directamente, o ya tendría que recurrir básicamente a una acción legal contra la municipalidad que ha cerrado arbitrariamente un local? Depende del acto administrativo que emita la municipalidad, porque hay municipalidades que en la misma acta de infracción ahí están ordenando la clausura, ¿no? Esto lo hacen, como les digo, en base a unas ordenanzas de que permiten esta ejecución anticipada. Entonces, podríamos hacer la impugnación. Hay otras municipalidades que primero nos notifican la infracción, permiten nuestros descargos y luego emiten una resolución disponiendo la clausura. Entonces, de todas maneras, siempre es bueno agotar la vía administrativa antes de pensar recurrir en el Poder Judicial. Bueno, a ver, en este caso es una pregunta para el área laboral, porque señalan, ¿quién me va a fiscalizar el plan de vigilancia? Si es que yo lo tengo incorporado, implementado o no. Bueno, en realidad quien va a fiscalizar es tanto el Ministerio de Salud, va a hacerlo también la SUNAFIL, y eventualmente la verificación también podría estar presente sin ningún problema, fiscal de prevención del delito, siempre y cuando se considere que la empresa estaría funcionando sin tener el plan debidamente autorizado. Ahora, como hemos comentado en su momento de la exposición, incluso el mismo Censopaz, ahora que sería la autoridad encargada de fiscalizar en nombre del Ministerio de Salud, también va a poder participar. En cuanto a la participación del doctor Melch, nos señalan si en este caso estos refinanciamientos concursales se van a poder hacer luego del estado de emergencia, o solamente es durante la época de emergencia, o sea, digamos hasta el 7 de septiembre. Ya, bueno, lo que la norma establece que uno se puede acoger hasta el 31 de diciembre del 2020. Hasta el 31 de diciembre, es decir, todo el año. Es el plazo, exacto. Claro, bueno, ahora habrá que esperar si de repente el plazo se amplía o no, ¿no? Pero en principio es hasta el 31 de diciembre del 2020. Claro, porque incluso si hacemos un análisis, llama poderosamente la atención, porque pienso que un empleador que finalmente se ha sometido a un procedimiento de suspensión perfecta, y este procedimiento de suspensión perfecta es rechazado por la Autoridad Administrativa de Trabajo, eventualmente ya va a tener un mayor riesgo de pérdida por no tener capacidad para poder pagarle a sus colaboradores. Y si eventualmente en su oportunidad no se pudo someter a un plan de reactiva, por ejemplo, podría válidamente agarrar y estar pensando en someterse a un refinanciamiento concursal, toda vez que ya no va a tener capacidad incluso para pagarle a sus propios trabajadores, que sería el principal monto o el principal adeudo que se le generaría en el día a día, ¿no? Correcto, en realidad la norma no hace ninguna diferencia y por tanto, si como empresa estás aplicando suspensión o incluso has sido beneficiado con crédito reactiva, no implica que no puedas acogerte al PARC, ¿no? Ah, ok. Entonces, en el refinanciamiento concursal, por más de que tú hayas sido beneficiado con un plan de reactiva, no existe ese impedimento. Como, bueno, sí habría el impedimento, si bien no hay un impedimento como tal para el tema de suspensión perfecta, en el caso laboral sí hay un tema de impedimento si es que yo he recibido el primer subsidio que finalmente dio el Estado, ¿no? Ok, esa es una información también muy, muy interesante. Muy bien. Agradecemos en realidad a todos los participantes que han estado conectados el día de hoy. Como señalé al inicio, para nosotros es siempre un placer poder estar compartiendo algunos temas de índole legal con ustedes.
Recuerden que nosotros tenemos nuestras sedes en cada una de las ciudades mencionadas, tanto lo que es Juliaca, lo que es Puno y lo Moquegua, que obviamente están a su disposición para poderlos ayudar en cualquier tema legal que ustedes puedan requerir. La diferencia o el valor agregado que nosotros entregamos a los clientes es la especialización de cada uno de nuestros abogados, obviamente su conocimiento, la experiencia que ya tienen en cada uno de los temas que finalmente vienen afrontando. Yo agradezco a nombre del Estudio Muñiz a todos los participantes, agradezco al doctor Eduardo Hurtado, al doctor Melch Núñez, quien nos ha acompañado el día de hoy, y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.